Ok, muy bien. Eh, mm, Muy bien. Vamos entonces nosotros a, decía, abrir nuestras Biblias, ¿sí? En el capítulo número 10 de Romanos. Y una de las cosas que se tiene que comprender es que el fin, versículo 4, ¿no? El fin de la ley es Cristo, o sea, con Cristo se cumplió la ley, ¿sí? Eh, lo mencionan diferentes pasajes. En Gálatas, por ejemplo, se habla de que, de que la ley fue nuestro ayo, dice en Gálatas, para llevarnos a Cristo. ¿Qué cosa es ayo? Ayo era un esclavo o un siervo en una familia encargado de la educación de los niños. Cuando ellos, los niños, estos todavía estaban en casa, eran los mismos ayos, los que quizás también en alguna forma involucraban en enseñarles a los. Pero una vez que ya estaban en edad, por así decirlo, para salir a escuelas públicas, no, y cuando digo escuelas públicas, no trate de ver las cosas como son acá, sino simplemente ya cuando se estudiaba ya en Israel. Entonces, el ayo era el que llevaba, se encargaba de primero ver dónde el niño podía estudiar y de llevarlo también, asegurarse de llevarlo y traerlo y recogerlo. Entonces, la ley fue, dice en Gálatas, nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Cristo era el maestro. O sea, cuando ya el ayo llevaba al niño al maestro, ya su labor terminaba, ¿no? Entonces, la ley también fue eso, trajo al pueblo de Israel hacia Cristo, esa era la idea. Pero ya con Cristo terminó la ley, ya se acabó la ley. Y eso es lo que está diciendo acá. Ah, fue difícil para los judíos entender ello. Sigue siendo difícil para los judíos entender ello. Usted sabe que Israel no es un país cristiano, ¿no? Lamentablemente. Qué triste, ¿no? O sea, uno podría decir si Dios gastó más de su energía y involucramiento con una nación, ese es Israel, ¿no? Israel. Y mire usted, Israel no es un país cristiano. Ahora, no significa que, por ejemplo, de Perú se dice es un país cristiano, pero tengamos cuidado, ¿no? O sea, no que todos somos creyentes, pero al menos se menciona el nombre de Cristo. No nos justifica, eso sí, es por fe que somos justificados. Pero a lo que voy es que no que no haya gente en Israel que no crea en Jesús, pero son minoría. ¿No? Hermana Melinda. Es un país que cree en Dios. Es un país que cree en Dios, pero lamentablemente no a la manera de Dios. Porque si creyesen en Dios a la manera de Dios, no habría otra más que creer en Jesús. ¿Ve? Por eso decía, Perú también es un país llamado cristiano, pero creemos en Dios, creemos en las vírgenes, porque no solamente hay una sola virgen, ¿no? ¿Qué vírgenes conoce usted? La de la puerta, la de la ventana, la del portón, y todo, perdón, la, la Inmaculada, o sea, son las mismas, pero con diferente vestimenta, claro está. Y no solo ellos, se creen todos los ángeles, en todos los santos, y en Jesús se cree, pero no como la Biblia lo muestra, ¿no? Entonces, no se piense que en este aspecto somos un pueblo, como nación me refiero, un pueblo de Dios, hay que tener mucho cuidado. Entonces decía, qué triste que eso ocurra. Y cuando uno, a ver, hemos hablado de esto, de que cuando uno decide creer en algo, llega a creer en ese algo así, uno sepa que ese algo es una mentira. ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez? ¿Sí?
¿sí? En el amor, sobre todo, pasa bastante, ¿no? En el amor se dice que pasa. Se dice, por ejemplo, que uno se enamora no de la persona delante de él o de ella, sino se enamora de lo que uno quiere ver en esa persona, ¿sí? Eh, y muchas veces podemos hasta engañarnos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas personas hay que a pesar de ser abusadas, ¿no? Maltratadas, ¿sí? Físicamente hablando y todo eso, ¿no? Siempre, pero sé que va a cambiar, ¿no? Y sé que y muchas veces, muchas de esas personas hasta la vida han perdido, ¿no? Por ese pensamiento. Ellos llegaron a creer, sabían en el fondo que no iba a pasar, ¿sí? Pero muchas personas están, ¿pero qué hago? Si lo abandono, me quedo en nada, o quizás empeora la cosa. Así que uno llega a creer, sí, sí va a cambiar. Entonces, muchas veces también nos ocurre a nosotros, no solo en ese sentido, sino en muchos otros aspectos. Es más, muchas veces, por ejemplo, hablando de nuestra relación con Dios, decimos, sí, 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 sí. Yo sé que tengo que cambiar, voy a... En el fondo sabemos que no vamos a cambiar, pero llegamos a creer en ello y no servimos al Señor como Él lo merece, sino más bien como nosotros lo hemos imaginado. Así que hay que tener muchísimo cuidado con ello. Entonces, la ley era el fin no, Cristo es el fin de la ley. Uno, porque la Biblia lo dice, y dos, porque recuerde que si hubo uno que cumplió con todos los requerimientos de la ley, ese uno fue Cristo. Por eso es que también ese uno, Jesús, se convirtió en el sacrificio perfecto para que nosotros, todos los seres humanos, incluido Israel, podamos ser perdonados y aceptados delante de el Padre. Entonces, eso nos dice en el versículo 4, Jesús es el fin de la ley para justicia, o sea, para conformarnos a Dios, ¿sí? A todo aquel que cree, a todo aquel que es una persona de fe. Y luego dice en el versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero lamentablemente nadie las podía hacer. Si alguien abre su Biblia, por ejemplo, en Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11, y le da lectura, nos ayudaría, repito, Santiago, ¿sí? Después de Hebreos, capítulo número 2, versículos 10 y 11, que es lo que nos dice allí. Alguien que le dé lectura en voz alta, por favor. Dale, hermano Renato. También ha dicho, ahora bien, no cometes adulterio, lo mata, ya te has hecho transgresor de la ley. Ok, entonces, era imposible que alguien no llegue a cumplir la ley. Y cuando se habla de la ley, entiéndase que no se habla necesariamente solo de los 10 mandamientos. Cuando se habla de la ley, se habla de absolutamente todos los mandamientos habidos y por haber en el Pentateuco, ¿no? Todos ellos. Así que era imposible. Tampoco que la ley fue dada con el propósito de que la gente pueda ser salva a través, no, ya hemos hablado varias veces que la ley fue dada con el propósito de que el hombre entienda, no estamos a la altura de Dios, ¿sí? O sea, no lo estamos. Es triste, ¿no? ¿Cómo es que gente se piensa y se cree a la altura de Dios? O sea, estoy bien con Dios, que hago unas cositas nada más aquí y allá que se tienen que ajustar en uno, pero no, con Dios estamos, y no nos damos cuenta, oye, qué mal nosotros que estamos cuando hablamos de conformidad con Dios, y por eso es que Dios más bien envía a su Hijo Jesús. Mucha gente piensa que Jesús vino
simplemente como para darnos el visto bueno o qué sé yo, ¿no? Pero recuerden que Jesús vino con el propósito de limpiarnos de nuestros pecados, pero solo nos hacemos hacedores de ello por fe. O sea, no hay otra forma. Algunos dicen, no, pero si él, ¿para qué vino Jesús? Bueno, vino para perdonar nuestros pecados. Entonces ya soy perdonado. No, 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 no. Es a través de nosotros reconocer aquello que Jesús nos dice y creer también en él. Versículo número 6, y ya hemos hablado algo de esto la semana pasada, pero como que quisiera que nos dediquemos un poquitito más a el entendimiento de esto. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Olvídese de lo que dice en paréntesis por un ratito, olvidémonos, ¿sí? O quién descenderá al abismo. Nuevamente, olvídese también de lo que dice en paréntesis. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. O sea, ¿por qué razón es que vamos a omitir por un ratito respecto a Jesús, ¿no? Estos comentarios que se hacen aquí y que son comentarios muy correctos, dicho sea de paso. Pero quisiera que nosotros veamos dónde se encuentra este pasaje. Y en este pasaje, ¿sí? En Deuteronomio capítulo 30, ¿sí? O sea, estos versículos vienen desde el Antiguo Testamento, vienen desde el Pentateuco, desde Moisés, no lo referente a Cristo, por eso les dije, vamos a obviar por un ratito, ¿sí? Lo que está en paréntesis, pero si vamos al capítulo número 30 de Deuteronomio, ¿sí? Capítulo número 30, repito, de Deuteronomio, ¿sí? 30. Recuerde que Deuteronomio es el libro ya que prepara a la segunda generación de israelitas para entrar a la tierra prometida. Moisés no entró a la tierra prometida, por lo tanto, esto que se va a hablar es Moisés antes de que Israel entre a la tierra prometida, preparándolos para la tierra prometida. Y les dice, dije los versículos, ¿verdad? Capítulo 30, versículos del 12 al 14, ¿sí? Capítulos del 12, perdón, capítulo 30, versículos del 12 hasta el 14. Vamos desde el 10, ¿sí? Que el 10 es bastante importante. Recuerde, Moisés estaba preparando a este pueblo, ¿sí? Estaba preparando a esta generación. Le dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y les habla de ciertamente, ¿no? Al comienzo del capítulo 30, le dice, ¿no? Si me permiten el versículo 1, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Entonces lo que está diciendo es, si ustedes por fe reconocen su error cuando Dios los tenga que alejar y piden perdón, se arrepienten, yo los voy a volver a tomar. Eso es lo que les está diciendo, ¿no? Y luego ya hemos leído en el versículo 10, ¿no? Nuevamente, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar los mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, ¿eh? No está en el cielo. Recuerda eso lo que decía, ¿no? En Romanos, ¿no? No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Lo que está diciendo es,
esta revelación que yo les estoy dando está delante de ustedes. Ustedes no pueden decir, pero ¿dónde estará esa revelación? ¿Dónde estará esa palabra? ¿Verdad? No, o sea, no están diciendo, ¿quién subirá al cielo? Como que si la revelación estuviese en el cielo. No, ya está acá, ya está en medio de usted, ¿no? Y luego dice en el versículo 13, no me acuerdo, ¿sí? Bueno, sí, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos, porque muy cerca de ti está la palabra, o sea, está en tu boca, está en tu corazón para que la cumpla. O sea, no es que gente como dice, no, pero nunca hemos escuchado este mensaje. ¿No? Nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces, pero no lo sabía. Bueno, si no lo sabíamos, ¿por qué es que no lo sabíamos? Porque o sea, alguien tiene que subir a traer esta revelación o simplemente nosotros decidimos ignorarla o no buscarla. ¿Eh? Entonces, eso es lo que pasó con lo que Moisés le dice a Israel, ¿sí? O sea, que le está diciendo, mira, esto está claro, esto está clarísimo. Ahora es cuestión de que tú más bien creas en esto, ¿sí? Porque esto está a tu mano, está a la mano, no que es una revelación que nunca se va a poder alcanzar. Entonces, regresando a Romanos, ¿sí? Regresando a Romanos, ¿sí? Al capítulo 10 de Romanos, entonces les explica Pablo respecto a lo que es la justificación que no existe a través de la ley. O sea, no hay tal cosa. Es solo a través de Jesús. Él es el fin de la ley. ¿Sí? Y en el versículo 6 le dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. O sea, Jesús ya estuvo al alcance de ustedes, ¿sí? Y Jesús estuvo al alcance de ustedes y está al alcance de ustedes todavía con el propósito de que ustedes por fe crean en lo que Él enseñó. Y Él enseñó, todos somos pecadores y necesitamos de su favor para nosotros poder ser justificados. Así que no estén diciendo, pues, o sea, ¿quién subirá por nosotros? Y ahora sí podemos ver lo que dice en paréntesis. Esto es para traer abajo a Jesús. O sea, es como decir, ¿cuándo vendrá el Mesías? Cuando ya vino. Sí, y ahí estuvo aquí, ya dio su vida por ustedes. Es como que muchas veces nosotros eh, no le damos a Jesús la importancia que él merece y a su obra también. Es como que entiéndase, ¿no? O sea, cuando dice, regreso al versículo 6, sí, al comienzo dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. O sea, no es de fe el preguntarse quién subirá al cielo para traernos esa revelación o ese entendimiento. O sea, no es de fe. Lo que es de fe es, esto ya está acá. O sea, Jesús ya vino. Eso sí es de fe. No es que, uy, ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo sabremos pues si seremos salvos? ¿No? O sea, no es de fe eso, ¿no? Algunos dicen, pues sí, pero ya recién nos enteraremos cuando estemos con Dios. No, eso no es de fe, ¿no? Respecto a la salvación. Eso no es de fe. Eso más bien es lo que expresa que no estamos creyendo en Jesús. Versículo 7 dice, o quién descenderá al abismo, que en Deuteronomio, más que quién descenderá al abismo, dice, está al otro lado del mar, ¿no? Del océano, más o menos a eso es a lo que servir. Y en este caso dice, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, o sea, cuando ya subió. Sí. Él ya está sentado a la diestra del Padre, y ya fue aceptado y su sacrificio definitivamente es el sacrificio que nos limpia y nos pone a nosotros a la altura de Dios, porque cuando se habla de justificación, entiéndase, ¿sí? Es una palabra muy, muy inmensa, ¿sí? Porque nos pone
en conformidad con Dios. Mire usted, eso es lo que logra Jesús en nosotros cuando por fe creemos en Él. O sea, nos pone en conformidad con el Padre. O sea, esa justicia, una justicia que usted y yo nunca podríamos llegar, ¿sí? Pero que en Jesús Dios nos la brinda. Qué maravilloso nuestro Dios. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? ¿Habrá alguien? ¿Sí? Perdón, es hermoso esto, ¿sí? Y luego dice en el versículo 8, ¿no? Más que dice, ¿no? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Entiende, hermanos, que el Espíritu Santo nos está a nosotros haciendo entender, nos está convenciendo a nosotros de que todos somos pecadores, todos necesitamos de Jesús. Puede ser que alguien diga, no, pero a mí ni me interesa eso, por lo tanto el Espíritu no. No, el Espíritu siempre está haciendo comprender. Otra cosa es que nosotros no querramos ver. Y otra cosa es que nosotros no querramos escuchar. ¿Sí? Porque en Romanos, en el capítulo 1, ¿se acuerda usted que hemos hablado, ¿no? Que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles, ¿no? En esta creación, ¿sí? Su poder y todo eso se hace claramente visible. Por lo tanto, dice, no tienen excusa. O sea, esas personas, los sabios, los filósofos, ¿no? Los entendidos, no tienen excusa, por más que quieran decir, pero nadie nos lo dijo, ¿no? O en su defecto el ignorante también, ¿no? Ignorante me refiero a la diferencia del sabio, del filósofo, de todos ellos. No hay en realidad, ¿sí? No hay excusa. A veces también escuchamos en nuestros días, ¿no? Personas que defienden lo indefendible, cuando dicen, pero ¿qué de aquellas personas que nunca han escuchado el mensaje? ¿Cómo es que van a creer? Y yo soy de que no se preocupen por ellos. Dios es suficientemente capaz para ellos. Más bien, si podemos llegar a ellos, amén, para que conozcan la verdad con mayor claridad, ¿sí? Pero Dios nunca ha desamparado, en ese caso, se ha apartado de la humanidad en este sentido de convencerle respecto a su pecado. Nunca, ¿sí? No. Ah, Satanás, por otro lado, muy astuto, muy hábil. Y lo triste de todo esto es que no solo aquellas personas que no conocen a Dios han caído engañados, ¿no? Bajo las ataduras de Satanás, sino también nosotros mismos, ¿sí? Ah, ¿Se ha dado cuenta cuán afanadas nuestras vidas son muchas veces? ¿Sí? Pero cuán afanadas son. Y me refiero en términos muy generales, no usted, no, pero yo no. Bueno, posiblemente usted también tiene una vida más afanada de lo que usted piensa, ¿sí? De lo que nosotros pensamos. Pero, ¿qué es lo que logra eso? Nos desentendemos de Dios. Pues ya no tenemos tiempo para Dios, ¿sí? Nos alejamos y no, ya no tenemos tiempo porque tengo esto. O sea, para el momento en que usted deja de contar todas sus responsabilidades o todas las cosas que merecen de su atención, ya se olvidó de Jesús. ¿Sí? O lo único que queremos es que nos bendiga. Y no necesariamente, Señor, ¿qué necesito saber de ti? ¿Qué es lo que básicamente acá se nos está diciendo? Esto es lo que necesito. ¿Sí? O sea, tu revelación no está en el otro lado del mundo. Su revelación no está fuera de nuestro alcance. Su revelación, su palabra, porque cuando habla, por ejemplo, en el versículo número 8, ¿no? Cuando dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, esta palabra no se refiere a, como por ejemplo, en algunos casos, la palabra verbo viene de una palabra que también puede traducirse como palabra. Ya estoy aquí haciendo un trabalenguas, ¿verdad? ¿No? Pero acá se refiere es otra palabra se refiere a palabra escrita o dicha, perdón, o palabra dicha, ¿no? La revelación. ¿Sí?
Así que eso es lo que necesitamos nosotros, ¿sí? Y luego dice ya en el versículo número 8 al final, esta es la palabra de fe que predicamos. Eso es lo, las bases del Evangelio, ¿sí? De una vida en el Señor, que si confesar, o sea, si no hay confesión, entienda, no hay vida. Por más que diga, no, yo sí creo. Porque a veces gente, usted habla con gente, ¿no? Le pregunte si son creyentes. No, yo sí creo. Sí, pero nunca hubo confesión. Lo, lo que muchas personas piensan como confesión es ir al cura, ¿no? Porque antes era esto más fuerte, ¿no? De hecho que sí. Entonces, eso es lo que ven como confesión muchas veces, cuando la idea es que nosotros entendamos cuán lejos estamos de Dios, porque aquí estamos hablando de ser justificados, ¿no? Y cuán lejos como seres naturales estamos de Dios y que por ello nosotros tenemos que aceptar lo que Dios nos dice, o sea, estar de acuerdo. De eso es lo que es confesar. Confesar, dicho sea paso, no es simplemente abrir la boca, que sí es parte de, pero abrir la boca estando de acuerdo con Él. ¿Sí? O sea, sí, Señor, yo soy pecador. Sí, Señor, yo necesito de tu perdón. Y que esto es simplemente un acto que se puede realizar a través de la fe. No hay más en Jesús. Entonces, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? O sea, esto es eh, admitir, ¿no? Eso es lo que la palabra confesar indica, estar de acuerdo, ¿no? Y por eso es que lo confesamos con tu boca. ¿Sí? ¿Por qué la boca? Bueno, porque ese es el órgano o el miembro que por lo general utilizamos para expresar algo. ¿Sí? Pero lo que luego dice es, creyeres en tu corazón. La semana pasada hablamos de Jesús el Señor. Es así, espero que todavía se acuerden, ¿no? De ciertamente cuánto significa esta palabra. ¿Sí? O sea, Él es dueño de nosotros. No solo Él es creador de todo, Él es dueño de nosotros. Muchas veces nosotros no nos portamos como ¿qué sería? Dueño y posesión. ¿No? Nosotros no nos portamos como posesión de Él, porque somos libres, pues, ¿no? Cuando la idea es que entendamos cierto cuánto nos debemos a Él. Y luego dice, y creyeres en tu corazón. ¿Verdad? Esta palabra creer es confiar, es estar persuadido de que ciertamente esto ocurrió y esto ocurrió, o sea, esto es de la muerte, ¿no? De Jesús y de su resurrección, ¿sí? Porque dice, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En otras palabras, que lo que Jesús hizo por uno es suficiente porque fue aceptado por Dios. Por eso es que Jesús, ¿dónde está ahora? Sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. ¿Sí? O sea, hay muchísimo significado en estas palabras. Hay muchísima bendición en estas palabras, ¿sí? En este versículo. Y dice al final, serás salvo. Y termino con esto, ¿sí? Porque será salvo es un verbo que está en la voz pasiva. Sí es un verbo en futuro, pero en la voz pasiva. Y una de las peculiaridades de la voz pasiva es que el sujeto no hace la acción del verbo, sino más bien un segundo, ¿sí? U otro es el que hace la acción del verbo y nosotros somos los
que recibimos esa acción. ¿Perdón? Los beneficiados. O sea, ¿quién es el que hace la salvación? Es Jesús. Él es el que ha logrado la salvación. Y nosotros somos los beneficiados cuando por fe creemos en Él. ¿Sí? Y luego también dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero se tiene que confesar, dice, con la boca se confiesa para salvación. O sea, que con el corazón se cree que la justicia es Jesús, no es la ley, es Jesús, en este caso para los judíos, ¿no? Es la ley, no, no es lo que yo hago, porque a veces, no, pero yo soy buena gente, no me peleo con nadie, más bien siempre estoy ayudando, y hasta la gente misma dice qué buena persona que eres. ¿No? O sea, nos pensamos como que ya, yo soy justo, y no, no hay tal cosa. O sea, tenemos nosotros que en este sentido creer que la justicia es Jesús, no hay otro. ¿Sí? Que la Virgen María, no, que me causa gracia, pena también cuando escucho, ¿no? Que, por ejemplo, el Papa hace poco, me parece que leí, que dijo que no hay que ser fanáticos, ¿no? Con la religión o algo así, ¿no? Es que, ¿qué hace este cosa? ¿Qué autoridad divina tiene como para... Mejor sería que se quede callado, honestamente, en lo que a mí respecta, ¿sí? Cuando la idea es que, oye, ¿por qué no en lugar de estar pensando en qué decir a la gente, por qué no mejor lees la Biblia y la obedeces, ¿no? No, necesitamos nosotros hacer ello, ¿sí? Entonces dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que confesar, ¿sí? Y termino acá con, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esta palabra avergonzar tiene que ver con el rostro ponerse rojo cuando a uno lo dejan mal parado, ¿no? ¿No? Ya se pone rojo, ¿no? De vergüenza. Yo creo que también antes decíamos, bueno, o se dice todavía que derroche, ¿no? Derroche. No, no. En razón a Jesús, nosotros no vamos a quedar mal parados. ¿Sí? No nos vamos a ver avergonzados delante de Dios. Así que, en razón a Jesús, no, nosotros, usted y yo, cuando morimos, no tenemos que ir a tocar la puerta a San Pedro. ¿Sí? Olvídense de San Pedro, ¿sí? No que el timbre a San Pedro y le va a preguntar, ¿y por qué tienes que entrar? No, no, San Pedro no le va a preguntar nada. Jesús simplemente va a permitir que ni bien usted fallezca, sus ángeles lo lleven delante de él o junto a él. ¿Sí? No seremos avergonzados para nada. Alguien quizá le diga, pero ¿y cómo sabes? Es solo fe, es solo fe, es solo fe. La fe ciertamente debe ser ciega en el sentido de debemos que creer con todo, pero Jesús es la muestra de que sí, así como Él se levantó y fue llevado delante de la presencia del Padre, nosotros también en su momento seremos levantados por nuestra fe en Él. ¿Sí? Él es la primicia, ¿no? Y si hay primicia, hay segundicia, así se dice. No, 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 no se dice así. Hay otros también que venimos detrás de él. Y esos somos los que hemos sido justificados por la fe en su nombre. Maravilloso es Dios. Asombroso Jesús. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? ¿Alguna pregunta? Hermanos, ¿alguna oración en estos momentos? ¿Alguna petición en estos momentos? En verdad que nuestras vidas sean agradecidas a Dios. ¿Eh? Lo menos que nosotros podemos hacer